Pues como decía, normalmente cuando nosotros enfrentamos una situación difícil en nuestra vida, yo creo que si no cada día, pero es muy frecuente de que pasemos por dificultades, ¿verdad? De cualquier manera. Y muchas veces lo que se suele hablar es de tener paz, ¿verdad? Cómo lograr tener paz en medio de la situación, cómo lograr tener esa paz que viene de Dios para poder confrontar ese problema, esa situación, esa circunstancia y realmente poder actuar conforme la palabra del Señor. Hablar de paz significa el no alterarse, ¿verdad? El estar tranquilo, el poder, a pesar de esa montaña o ese gigante que pueda haber delante de nosotros, pero no tener miedo, no tener temor, sino estar tranquilos, confiando en el Señor en todo momento para poder ir hacia esa montaña, ir hacia ese problema y poder batallar. Amén. Pero como he dicho antes, ¿cuántos? Me habéis levantado la mano varios cuando he dicho, ¿cuántos podéis estar contentos a pesar de las situaciones? ¿Cuántos podéis estar tranquilos, digamos, cuando hay un problema? Pero ¿podemos estar tranquilos o podemos tener paz desde el primer momento que se presenta ese problema? ¿O realmente cuando vemos que hay un problema viene angustia, viene desesperación, ¿verdad? No sé vosotros, pero a mí me pasa, cuando veo un problema, una situación difícil, lo primero es que se me empieza a bombardear la cabeza, ¿verdad?, de cosas de ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de esta? ¿Y cómo voy a conseguir? Y lo que me gustaría hablar es acerca de que el Señor tiene el control sobre toda situación y que Él nos da la paz que nosotros necesitamos para poder afrontar ese problema o esa situación. Entonces, un poquito podríamos decir que el poder afrontar ese problema viene relacionado con la actitud que nosotros tomamos frente a ese problema. Y me explico. Yo me quedo sin trabajo, no tengo trabajo, y lo primero es, o voy a la empresa donde estoy y me dicen, lo lamentamos, pero tenemos que despedirle, o no podemos tener a más gente, o cualquier motivo, ¿no? Claro, es una situación difícil, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay cargas, ya sea de familia, pero cargas que tenemos que responder a cosas. Y en ese primer momento, ¿qué pasa? Viene a la cabeza, ¿verdad? Todo ¿y cómo voy a hacer, no? ¿Y cómo voy a poder pagar el alquiler? ¿Cómo voy a poder pagar esto? ¿Cómo voy a poder, si tienes hijos, cómo voy a hacer para poder sustentar a mis hijos, a mi familia? Todo eso viene, ¿verdad? Todo eso viene y eso va creando algo en nosotros. Pero si nosotros, nuestra forma de responder, nuestra actitud, es de decir, Señor, lo dejo todo a ti y tú tienes el control sobre mi vida. Eso es lo que hace cambiar la situación. Si nosotros nos lamentamos todo el rato, ¿y por qué? ¿Y por qué has permitido? ¿Y por qué si yo estaba bien en ese trabajo? ¿Y por qué si ta? Si nosotros, si nuestra actitud es la de quejarnos, es la de lamentarnos, entonces no vamos a encontrar paz. No vamos a poder tener esa confianza que necesitamos para que el Señor obre y se encargue de esas situaciones. Con lo cual no vamos a poder dar esos pasos correctos para poder afrontarlo. Si habéis traído para anotar, yo os diría que anotarais los versículos que voy a citar. Los voy a citar todos de una sola vez y a raíz de eso voy a seguir explicando. Pero me gustaría que si tenéis por costumbre anotarlo, que los pudierais anotar, igualmente los vamos a pasar aquí. Pero son versículos que yo creo que como toda la palabra del Señor, cuando nosotros la leemos, somos confrontados. Y muchas veces nuestra vida es como que nos ponemos enfrente a la palabra y realmente estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo importante también, nuestra actitud de decir, pues voy a ti, Señor, ¿y qué es lo que dice tu palabra acerca de cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que comportarme? Pues vamos a ir leyendo, vamos a empezar a leer, en Juan 14, 27. Y como hablaba de estar bajo el control del Señor, porque el Señor nos da la paz. Y en Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor aquí claramente nos dice que su paz, Él nos la da, Él nos la deja. Pero
No es una paz como podemos a lo mejor escuchar por la radio o ver por la televisión muchas veces las noticias de los gobiernos de no sé qué se juntan para hablar sobre la paz mundial, para encontrar solución a los conflictos, tal, tal. No, no. Esta paz viene del hombre y son cosas que el hombre pues planea, pero muchas veces vemos cómo está el mundo, ¿verdad? Y como que de paz. Bueno, pero cuando nosotros damos ese paso de confianza y decir, Señor, te entrego a ti todo, esa paz que viene de Dios es la que reina en nuestra vida, es la que nos llena y es la que nos ayuda a seguir dando los pasos. En el mismo capítulo de Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es importante porque yo no sé si alguno de aquí lo piensa, pero el ser cristiano, el seguir al Señor no significa que va a ser un camino de rosas. El seguir, pudimos la semana pasada, ¿verdad?, escuchar el testimonio de Puertas Abiertas, ¿verdad?, las situaciones que nos explicaba y yo me quedé con algo que él decía, el chico, ahora no me acuerdo, Iván se llamaba, Iván decía, para muchas de estas personas el ser cristiano, el seguir a Cristo, no es encontrar una solución actual, sino es meterse en más problemas todavía, por todo el conflicto que hay, sobre todo en los países donde está musulmanes, ¿verdad?, islámicos, y no es lo más sencillo para ellos que sería, bueno, pues sigo siendo musulmán y ya está. No, no, ellos toman una decisión de seguir a Cristo y sus problemas aumentan aún más, ¿vale? Entonces, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor aquí nos habla y nos dice, no te preocupes porque yo ya he vencido. No te preocupes por esa situación, por ese problema, por esa enfermedad, por falta de trabajo, por falta de comida, porque yo he vencido y te voy a dar la salida. Pero ¿qué dice? Confiad, confiad. Ahora saltamos a Colosenses 3:15. Y aquí es cuando realmente tenemos que hacer una reflexión, cuando leemos este versículo y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Podemos decir que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones? Es complicado, es difícil, porque vuelvo a decir, y no hablo de que tenemos que ser una iglesia que se lamente, ay, ay, ay. No, 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 tenemos que ir de victoria en victoria, amén. Pero tenemos que saber que vamos a tener pruebas, vamos a tener que pasar por momentos difíciles, pero en todo momento, si realmente estamos agarrados al Señor, el Señor nos va a sacar de eso y vamos a aprender, vamos a seguir edificando nuestra vida, vamos a poder poner nuestra vida al frente del Señor y Él nos va a usar en muchas otras cosas. Y cuando nosotros pasamos por dificultades, digamos que es como se crea, como yo digo, unas marcas, ¿verdad?, en nosotros. Cuando nosotros pasamos una dificultad, ya lo hemos pasado, queda ahí, ¿no?, en el pasado, valga la redundancia, pero cuando vemos que en el futuro, vemos que se vuelve a generar otra dificultad parecida, lo primero que hacemos que es, ya pasé esto o pasé algo parecido, ¿verdad? Y es como que intentamos imitar aquello que hicimos en aquella ocasión. Si en la ocasión anterior, no quiero que os liéis, si en la ocasión anterior realmente dejamos nuestras vidas al Señor, realmente decidimos confiar en el Señor para que Él obrara, seguro que habremos salido de esa situación victoriosos. Pero si no hemos hecho caso, quizás habremos salido mal parados por esa anterior situación. Con lo cual, ¿podremos nosotros tomar como experiencia la anterior situación? No. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en el Señor en su momento. Con lo cual, es tiempo, entonces, de confiar en Él para que Él siga obrando en nuestra vida. Y hay una cosa que es muy importante que dice al final de Colosenses. Dice, sed agradecidos. Esto es algo complicado, no, mayor todavía. Porque cuando nosotros tenemos una situación complicada en nuestra vida, cuesta poder agradecer, cuesta poder decir, Señor, gracias por esta situación. Cuesta. No sé, a mí me cuesta el poder decir, Señor, estoy pasando esto, pero gracias.
pero gracias. No significa que nos gusta pasar malos momentos, no es eso. Pero tenemos que estar agradecidos al Señor, porque todo lo que viene de parte de Dios es para provecho nuestro, de nuestra vida. Amén. Dice en su palabra que todo es bueno a los que confían en el Señor, a los hijos de Dios. Amén. Y yo solo creo, con lo cual no tenemos que temer por la situación que tengamos enfrente. Si vamos al Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Moisés está en Números 6, 24, 26, y el Señor habló a Moisés y dijo, esta será la bendición para todos los hijos de Israel. Y dice la palabra, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa era la forma de bendecir a los hijos de Israel. Si nosotros leemos estos versículos, Jehová te bendiga y te guarde. Es que es una bendición, pero es como que nos está hablando el mismo Dios a nosotros mismos. Jehová te bendiga y te guarde. Nos va a bendecir, nos va a guardar frente al problema, a la circunstancia que tengamos. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor no se va a alejar de nosotros. El Señor no nos va a abandonar nunca. Siempre va a estar a nuestro lado. Y tenga de ti misericordia. A pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa, a pesar de que podemos fallar, podemos pecar, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Eso es muy importante, que creo que debemos entender que el Señor nos ama y que somos amados. No sé si alguien de aquí no se siente amado por el Señor, pero yo te digo que el Señor te ama. El Señor te ama y quiere lo mejor para ti y para mí. Con lo cual, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De nuevo, otra vez, paz. Es importante realmente que nosotros confiemos en el Señor, dejar nuestras cargas al Señor para que Él ponga paz en nuestra vida. Porque vuelvo a repetir, si nosotros, imagínense, vamos a hacer una pequeña estampa. Si nosotros estamos en alta mar, cuando el mar está tranquilo, si nosotros estamos en una barca, en un barco, podemos caminar tranquilamente, ¿verdad? Por encima del barco, de la barca, sin problema. Pero imagínense si hay una tempestad, que hay olas grandes, nosotros no podemos caminar. Vamos a ir de un lado para el otro, de un lado para el otro, con lo cual es importante que en nuestra vida haya paz, porque entonces vamos a dar los pasos correctos. En Filipenses 4, 6 y 7. Y el Señor vuelve a hablarnos. Repito, la palabra del Señor nos enseña muchas veces y podemos ir a varios versículos y muchas veces nos habla de algo relacionado, ¿verdad? Y dice aquí en Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados. Directamente, por nada estéis angustiados. O sea que si tú en esta mañana has venido a este lugar soportando alguna carga, teniendo alguna situación difícil, dice el Señor, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez, con acción de gracias. Pero anteriormente dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo que no podemos hacer, hermanos y hermanas, es, tengo un problema y el Señor se encargará y no oro, no tengo un tiempo de comunión con el Señor. Y luego quejarme, es que Señor no se soluciona este problema. No, es que dice la palabra que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El Señor está dispuesto a escucharnos. El Señor está esperando a que nosotros vayamos a Él, que nosotros nos sentemos, nos arrodillemos, nos tumbemos de pie, lo que sea. Pero que le digamos, contemos con Él, Señor, no puedo. Es una relación como nuestra relación natural con nuestros padres, quizás, ¿verdad? Cuando hemos sido a lo mejor más niños, más jóvenes, teníamos un problema y a lo mejor íbamos a nuestros padres o a la persona que hiciera a lo mejor, si alguno no ha podido tener padres, pues a su abuelo, a su tío, pero teníamos un referente, íbamos a ellos, o a él, o a ella, y decíamos, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Un poco pidiendo consejo, explicar para que esa persona nos pudiera aconsejar. Pues qué mejor que tener al Señor para podernos escuchar y sobre todo podernos dar esa palabra de aliento que necesitamos en todo momento. Pero tenemos que ir a Él, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor. No podemos enfrentar una situación difícil si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, sentados y, bueno, ya el Señor se encargará porque el Señor es grande. Sí, el Señor es grande, pero nosotros tenemos que pagar un precio también.
Y en el versículo 7 dice, y la paz de Dios, otra vez, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como he dicho antes, la paz que el mundo habla, ¿verdad? De no, que las religiones se concentran durante unos días o no sé qué, varias religiones para hablar sobre tal, para la paz, tal. Esa es la paz del hombre, pero la paz de Dios no podemos llegar a entenderlo. Pero no porque yo lo diga, sino porque le dice la palabra, porque sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Nosotros pedimos al Señor, confiamos en el Señor, pedimos, Señor, tú trae paz a nuestra vida. Y el Señor obra, y lo puedo decir por mi propia experiencia. No se sabe ni cuándo ni cómo, pero el Señor te da esa calma, esa paz para poder afrontar esa situación. Y no le puedes dar vueltas de cómo fue, qué fue. Cuando yo estaba durmiendo a las 5 de la mañana vino algo y me... No. El Señor obra en nuestra vida y el Señor nos da paz. El Señor obra en cada uno de nosotros. El Señor nos da la salida a esa situación. Cuando nosotros ejercemos esa paz que el Señor nos da, en nuestra vida comienzan a pasar cosas. Como he dicho antes, experimentamos cosas diferentes, empezamos a ver las cosas de una forma completamente 180 grados. Es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, creo que en esta mañana se ha hablado un poquito y también cuando nosotros estábamos, el grupo de alabanza, hemos tenido una palabra y decía, gracias Señor porque ha tratado un poquito de lo que yo estoy tratando ahora, ¿verdad? Y digo, Señor, gracias porque tú confirmas las palabras, tú confirmas. Cuando hay algo en el corazón realmente de Dios y Él lo transmite a sus hijos, Él no hace nada por casualidad, sino que Él prepara nuestras vidas. Y realmente cuando nosotros decidimos hacer caso a Dios, decidimos pedir perdón quizás o decir, Señor, me arrepiento por esto que estoy haciendo, este pecado que hay en mi vida, el Señor obra en nuestra vida. Cuando nosotros damos el paso de confiar en el Señor empieza a obrar en nuestra vida y empiezan a ocurrir cosas grandes. Y eso es lo que hay que creer y tener fe. Amén. Como decía antes, la semana pasada a mí me golpeó mucho el ejemplo que dio de, no sé, los que estuvieron, no sé si se acuerdan de que en la iglesia que había, una de las iglesias que había en Egipto, ¿verdad? Que entró un hombre con un cinturón bomba y se inmoló. Y hubo fallecidos, era una reunión de mujeres y a mí me golpeó cuando Iván explicaba que yo creo en ese momento cuando a los familiares o a las personas cercanas a las fallecidas se enteraron de la noticia, lo que estoy hablando es acerca de la paz, pero en ese primer momento yo no creo que cualquiera dijo, bueno, no pasa nada. No. Yo creo que en ese momento algo en su interior tuvo que despertarse una ira, ¿no? Un enfado, algo. Decir, ¿cómo puede ser una tristeza, no? Pero en el momento, luego Iván decía que en la fachada de esa iglesia ponía algo así como, os amamos, ¿verdad? Cuando yo escuché eso dije, wow, porque es tremendo. Porque es tremendo perder a un familiar, pero esa situación, pensar que estamos en la casa del Señor, que quizás pensamos, no, aquí estamos seguros, y en el Señor tenemos seguridad, pero no podemos, a ciencia cierta no podemos decir que aquí no vaya a pasar nada, o en la calle, o donde sea. Pero si nosotros estamos seguros en el Señor, confiamos en Él. Pero esas situaciones son difíciles, y yo creo que todas esas familias, todas esas personas que se sintieron con esa ira, ese enfado, yo creo que el Señor tuvo que tratar con ellos. Y yo creo que ellos en su momento pues tuvieron que arrodillarse y pedir perdón al Señor y decir, Señor, aquí entrego mi vida y que seas tú el que actúe, que seas tú el que tenga el control sobre mi vida. Y es algo que muchas veces podemos hablar, podemos decir, sí, amén, pero quizás hasta que no vivimos situaciones difíciles no podemos llegar a entender. Pero como he dicho, vivir situaciones difíciles, las vamos a vivir. Porque aunque nosotros confiemos en el Señor, eso nos exime de no pasar situaciones difíciles. No, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Pero, como he dicho anteriormente al inicio, nuestra actitud va a depender de cómo salgamos adelante. Recuerdo como ejemplo, para poder
un poquito poner en contexto en la Biblia también, la vida de Daniel. Hay una parte en el libro de Daniel que narra la historia de que los principales gobernantes o los principales ministros que tenía el rey Darío, ¿verdad? Quisieron hacer sátrapas, perdón, gracias. Quisieron hacer una ley para poder atrapar a Daniel, porque dice la palabra que no encontraban la forma de acusar a Daniel de nada, porque era una persona que era correcta en todo. Entonces, ¿qué dijeron? Pues fueron al rey y le dijeron: Rey Darío, que nadie ore a sus dioses o a su Dios y que nadie haga ninguna petición a nadie que no sea a ti. Y si alguno lo hace, pues que sea castigado según la ley. Entonces, el edicto o la ley se llevó adelante. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si vamos a Daniel 6:10, dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Remarco, como solía hacerlo antes. Daniel no se amedrentó a pesar de esa situación que podía haber. Daniel no se amedrentó, no tuvo temor, a pesar de saber lo que podía conllevar el no hacer caso a esa ley. Pero Daniel confió en el Señor, él tuvo paz, porque en ningún momento nos dice que Daniel dudó. No. Yo creo que Daniel escuchó eso, él tenía paz porque confiaba en el Señor y él hacía lo mismo que hacía siempre. Él quería agradar al Señor y abría sus ventanas, pero no de una forma de, pues ahora como habéis dicho de hacer esto, pues ahora yo voy a desafiar. No, ni mucho menos. Dice, como solía hacerlo siempre. Daniel no cambió, no modificó su estilo de vida, no modificó su forma de adorar al Señor. Y él lo que hacía era llegar a su habitación, abrir las ventanas, arrodillarse y orar al Señor. No 1, no 2, 3 veces al día. Y nosotros, cuando estamos en dificultad, si llegamos a una vez que nos arrodillamos, tenemos que dar gracias. Y esto lo digo de forma irónica. Daniel, hasta 3 veces al día, sabiendo que podía ser ejecutado, él no tuvo temor. Él tuvo paz y siguió adelante. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que lo capturan porque lo ven que hace eso, lo tiran al foso, ¿verdad? ¿Y qué vemos después? Que él en ningún momento está, ¡ay, Señor, qué ha pasado! No. Él sigue confiando, él tiene paz. Incluso allí, al lado en el foso, con todos los leones, él tuvo paz. Y cuando se acercó el rey Darío, ¿verdad? Y Daniel estaba tan tranquilo. Y esa paz no la podemos llegar a entender. Solo es la paz que Dios nos da. Es la paz que Dios nos da para poder afrontar esas situaciones. Por más difícil que parezca, no sé si hay situaciones que nuestra vida puede estar en peligro, ¿no? y en juego, pero aún en esos momentos el Señor tiene el control sobre todo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él, confiar en Él, y su paz nos va a llenar. Si Daniel no cambió su forma de hacer, ¿no? Durante cada día que él se arrodillaba 3 veces, ¿cuántos de nosotros podemos, cuando viene una situación, podemos cambiar? Es decir, cuando las cosas están bien, ¿verdad? Que está todo correcto, venimos a la iglesia, no tenemos ningún problema, gracias Señor, tal. Pero cuando vienen momentos difíciles, ¿qué hacemos muchas veces? Quizás nos quejamos, ¿verdad? ¡Ay, Señor! Pero cuando hemos estado bien, no hemos cuidado nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque estaba todo correcto. No hemos tenido ese celo por el Señor. ¿Por qué? Porque está todo bien, no me esfuerzo. Y no es así. Aunque no veamos o pensemos que estamos en un momento bueno, nosotros tenemos que seguir orando al Señor, tenemos que seguir clamando por cada una de nuestras vidas. Y si ya no es por nosotros, seguro que hay hermanos que tienen dificultades y podemos interceder por esos hermanos. Pero la relación con el Señor no podemos cortarla, no podemos dejar que se deteriore.
Porque entonces es lo que digo, cuando viene la situación difícil, nuestra vida no va a estar firme en el Señor. Y si aquel que piensa, no, yo estoy bien, dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. O sea que nadie está exento de poder caer. Nadie está exento de decir, no, yo estoy bien con el Señor, a mí no me va a pasar nada. No. Todos tenemos o tendremos situaciones en las cuales el Señor va a probar nuestra vida. Tenemos la vida también de Job, ¿verdad? No voy a explicarlo, pero Job era una persona que era una persona conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y todo lo que pasó, y aún así, él se mantuvo firme. Aún así, al final, el Señor respondió y aún le dio más de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque Job se mantuvo firme. Es esa la actitud. La actitud va a depender de nosotros, no del Señor, no de la situación, sino de nosotros, de realmente decir, Señor, me rindo a ti o voy a intentar hacer esto por mis fuerzas. Ya digo yo que va a ser que nos va a salir un churro, perdón por la expresión, pero no vamos a encontrar una buena solución. Realmente tenemos que ir al Señor, arrodillarnos, orar a Él, pedirle al Señor que tome el control sobre esa situación para poder salir victoriosos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo 8, nos narra la historia o un momento histórico en que Moisés tuvo un momento crucial en su vida, pero también en la vida de todo el pueblo de Israel. La decisión que él tenía que tomar iba a conllevar que salieran victoriosos o no. Y vamos a leerlo, estos versículos que son 5, 6. Dice, versículo 8, Éxodo 17, 8. Después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Cuando nosotros leemos, podemos sacar también otra enseñanza de cuando Aarón y Hur están ayudando a Moisés, pero yo me quiero centrar con que Moisés tuvo que tomar la decisión de seguir manteniendo sus brazos levantados a pesar de que estaba cansado. Porque él podía haber dicho, Aarón, Hur, no puedo más, bajo los brazos y me voy y el Señor... Pero él se mantuvo firme. Y si nosotros estamos pasando por esa situación en la que estamos en ese momento de bajar las manos, de decir, Señor, no puedo más, yo te invito a que no te desanimes, a que sigas adelante, porque entonces podrás encontrar a un Aarón o a un Hur que te ayuden a llevar esa carga. Pero sobre todo, confía en el Señor. Porque el Señor se encarga de pelear nuestras batallas. Dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Y esa es nuestra actitud, de levantar nuestras manos físicas, pero nuestras manos en sentido espiritual, metafórico, de decir, Señor, no me rindo. Yo sé que la situación que tengo delante es difícil, es complicada, pero yo confío en ti y no voy a tirar la toalla, no me voy a rendir, porque yo sé que en ti está la victoria. Y si nosotros confiamos y si nosotros realmente tenemos fe y esperanza puestas en Dios, el Señor va a obrar. No va a haber nada al frente de nosotros que nos pueda derribar, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Él nos va a dar la victoria. Me gustaría que pudiera subir el grupo de alabanza. Porque no quiero perder la ocasión en esta mañana
Me gustaría que no pudiéramos perder la ocasión en esta mañana, a pesar que es algo que tenemos que hacer nosotros en nuestras casas, pero yo creo que si estamos en la casa del Señor, qué mejor momento que aquí poder orar y poder pedirle al Señor por esas situaciones que hay en nuestra vida. Si hay algún hermano o alguna hermana que dice, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, aleluya, gloria a Dios. Pero si realmente tú estás pasando por alguna situación, yo creo que no hay ninguna que sea peor que otra, sino todas son pruebas que para cada uno pues tienen un reto, ¿verdad? Tienen una dificultad. Por lo tanto, no significa de esta hermana tiene preferencia porque su situación es más... No, cada uno sabe su situación, pero me gustaría que si tú tienes una situación complicada en tu vida, si tú estás pasando por un momento complicado que dices, es difícil, o me acaba de ocurrir esto, o llevo un tiempo arrastrando con esta carga, llevo un tiempo con esta situación que no sé cómo tirar hacia adelante y solo me puede ayudar el Señor. Esa es la actitud. Es decir, solo me puedes ayudar tú, Señor. Yo por mis fuerzas no puedo. Y que en esta mañana, si puedes hacer el favor de ponerte en pie, aquel que quiera, no obligo a nadie, el que diga realmente, Señor, que puedas orar en esta mañana, que podamos tener estos últimos momentos. No me quiero alargar más porque realmente quiero que tengamos este momento de poder pedirle al Señor, de poder clamar al Señor. Si realmente en tu vida hay algo que está quitando esa paz, que le pidas al Señor, Señor, toma el control sobre mi vida. Señor, dame tu paz para poder confrontar esa situación. Dame tu paz para poder dar esos pasos que tengo que tomar, para no equivocarme. Señor, te entrego a ti todo porque solo tú puedes darme la solución. Y en esta mañana dile al Señor, Señor, no me rindo, no me quiero rendir. No me quiero rendir. Señor, quiero agradarte, Señor, a ti. Y sobre todo, Señor, que mi confianza esté puesta en ti, Señor. Tengo fe en ti, bendito Dios. Dile en esta mañana, Señor, te entrego esas cargas, Señor, a ti, bendito Dios. Dile al Señor, no puedo, Señor, estoy cansado, Señor, casi desanimado, Señor, casi a punto, Señor, de bajar mis manos, de tirar la toalla, Señor, ayúdame. Si estás en esa situación, pídele al Señor en esta mañana. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a poder tener fuerzas, Señor, a recobrar esas fuerzas. Fortalece mi vida. Levanta tu voz, abre tu boca y pídele al Señor. Pídele al Señor porque es bueno que podamos tener este tiempo y decirle, Señor, yo quiero más de ti, Señor Jesús. Yo quiero que tú me ayudes, Señor Jesús.